Saludos, cordiales saludos a la audiencia de nuestro programa Universidad del Aire, con una pequeña explicación. Las últimas 2 semanas no hemos salido al aire por algunos problemas técnicos y también por algunos impedimentos. Sin embargo, hoy, si la memoria no me falla, lunes 20 de octubre de 2025, estamos en el aire con nuevamente un personaje de mucha trascendencia en la vida social y nacional. Un experto laboral, un experto constitucionalista, a quien todos ustedes conocen, el abogado Freddy Viejo González, a quien por ahora le vamos a pedir solamente el saludo para entrar a posteriori con nuestro programa. Un saludo fraterno a toda la comunidad universitaria, en especial a los jubilados de la Universidad de Guayaquil, en especial a los que van a jubilarse en la Universidad de Guayaquil y a todo el mundo, ¿no?, que nos escucha. Hoy tendremos muy buenas noticias para ustedes. Muy bien, también un saludo cordial, y ahora vamos a comenzar de menor a mayor, de nuestro contertulio David Osvaldo Pacheco Florencia. Muy buenos días con toda nuestra querida audiencia. Es verdad que nos hemos ausentado en estas 2 últimas semanas, pero estoy muy feliz de poder estar aquí nuevamente, de volver con todo, de sobre todo contar con la presencia del abogado Freddy Viejo, quien siempre es bienvenido y también siempre representa buenas noticias. El saludo también del otro contertulio, el licenciado Luis Nelson Chamaidán y Villón. Él solo es Villón, pero como es descendiente de españoles, se pone y Villón. Muy buenos días a toda nuestra gran audiencia de la Universidad de Guayaquil, especialmente con los compañeros jubilados, para quienes hoy le tenemos muy buenas noticias a cargo de nuestro invitado especial, el doctor Freddy Viejo. No olvidar, compañeros, que pase lo que pase, cueste lo que cueste, siempre hacia adelante. Insistir y persistir y resistir y nunca desistir. A pesar de las vicisitudes, a pesar de las circunstancias, a pesar de los hechos, nosotros estamos en la lucha. Debemos expresarle públicamente el agradecimiento al doctor Freddy Viejo González, pues ha dedicado y está dedicando gran parte de su tiempo en esta causa, que es la causa de los profesores jubilados de la Universidad de Guayaquil. Vamos a ir desmenuzando, compañeros, los procesos, porque si bien es cierto, estamos divididos en varios procesos, hay compañeros que creen que porque están en la nómina de la jubilación complementaria, presentamos el recurso de protección, porque están ahí, deben estar en el siguiente proceso, que es fondos de reserva, o en el otro proceso, que es pago de compensación. No, compañeros, no es así. Cada uno tiene que irse inscribiendo proceso por proceso. Si bien es cierto, nosotros tenemos las carpetas de los compañeros con la documentación pertinente, y ya vamos a desmenuzar con el doctor Freddy Viejo, a quien presentamos ya en ocasión anterior, con su currículum. Ahora nos vamos a dedicar más bien al asunto medular, ¿verdad? Entonces, inclusive yo recibo a diario, compañeros, llamadas, visitas. Acabo de venir y estaba bañándome, compañero, y salí del baño a atender a un compañero, y lo atendí y le dije al compañero que por favor sintonice el programa, le di alguna información. Me llaman diariamente los compañeros a reclamarme por qué no están en la nómina de la compensación si ellos están en el recurso de protección de la jubilación complementaria, compañeros. Hoy día casualmente tuve un mensaje de un profesor
Están cabreados, me dice, yo no sé qué significará la palabra cabreados, compañeros, ¿no? Pero están cabreados. Y bueno, y yo simplemente le puse un signo de interrogación, ¿verdad? Porque les consta, compañeros, estamos dedicándole, Freddy los sábados trabaja conmigo, o trabaja solo en los procesos, compañeros. No es que nosotros hemos abandonado la lucha. Lo único que sí quiero decirles a los compañeros con absoluta certeza, perdón, compañeros, con absoluta certeza, nosotros, quienes ganamos el recurso de protección, vamos a cobrar los valores en este año. Puede que sea en una semana, puede que sea en 2 semanas, puede que sea en 2 semanas y media, pero vamos a cobrar en 3 semanas, qué sé yo, pero vamos a cobrar nosotros, compañeros, en este año. Tengo esa firme convicción y estoy férreamente ilusionado en que nos van a pagar, porque con el abogado viejo estamos haciendo todo lo que corresponde. Entonces, abogado viejo, ahora sí, vamos a ir proceso por proceso. Comencemos con el de la compensación, que es el que ganamos el recurso, en el que, como ustedes saben, compañeros, los amicus curiae no están en el grupo. Sin embargo, ya tenemos un segundo grupo de compañeros que se han inscrito. No están inscritos los compañeros, que son alrededor de unos 22, 23 compañeros, pero que tienen que asistir, compañeros, a firmar documentos, tienen que asistir a firmar alguna circunstancia. Entonces, abogado Freddy Viejo González, explíquenos todo ese vericueto que hemos pasado, trabajando inclusive los días sábados, para que los compañeros puedan, con la certeza que yo les doy, compañeros, podamos, porque yo también estoy involucrado, cobrar la compensación después de haber triunfado en el recurso de protección. Abogado Freddy Viejo. A toda la comunidad universitaria, especialmente a nuestros clientes, los jubilados que ganamos la acción de protección por la compensación por los años de servicio. ¿Dónde nace nuestra certeza? Nuestra certeza nace de la Constitución y de la ley. ¿Por qué? De la Constitución y de la ley. La Constitución prohíbe actos regresivos y fortalece los actos progresivos en derecho. ¿Esto qué quiere decir? En la Constitución de la República, en el numeral 8 del artículo 11 de la Constitución de la República, establece el principio de progresividad. ¿Cómo se genera este principio de progresividad? A través de sentencias que se convierten en jurisprudencia, políticas públicas y leyes. El artículo 229 de la Constitución de la República determina el corazón en que regula las indemnizaciones, las remuneraciones del sector público, y establece en el tercer inciso, que se creará una ley. Esta ley que se creó es una ley general para todo el sector público. ¿Cómo se llama esta ley? Ley Orgánica del Servicio Público. Esta Ley Orgánica del Servicio Público regula todo el sector público, como la ley madre del sector público. Adicionalmente, se crearon otras leyes que regulan la docencia superior universitaria y escuelas politécnicas. ¿Cómo se llama esta ley? Ley Orgánica de Educación Superior. Esta Ley Orgánica de Educación Superior es una ley de carácter sectorial. ¿Por qué es una ley de carácter sectorial? Porque esta ley de carácter sectorial solamente va a regular la docencia, ¿no?, y los avances del conocimiento en las universidades del país y escuela politécnica. En la Ley Orgánica de Educación Superior no va a encontrar por ningún lado los cálculos, la fórmula cómo liquidar la compensación económica por años de servicio. Eso está en la Ley Orgánica del Servicio Público. ¿Por qué está en la Ley Orgánica del Servicio Público, LOSEC? Porque es la ley madre, es la ley general. Hablamos, es decir, que es el Código Civil en materia de derechos y obligaciones del sector público. Esa ley establece en el artículo 129 cómo tiene que liquidarse. Después del 5º año de liquidarse, tienen que pagarle
una fórmula que se calcula con la remuneración básica del 2015, que son 5 salarios básicos, ¿no? Por los años de servicios que tenga el servidor docente. Doctor Viejo, nosotros hemos hecho el cálculo porque le hemos solicitado a los compañeros, aquí en la lista están 30 compañeros, que David, dele lectura a los 30 compañeros para seguir con la explicación. Muy bien, tenemos Avilés Bosa Víctor Manuel, Ayala Molina Jorge Raúl, Ayala Paredes Marta Alicia, Calle Eguiguren Emilio Fernando, Casanova Aguayo Gabriel Gustavo, Castillo Torres Leonardo Bolívar, Castro Tejanga Yoconda Irene, Contreras Mejía Milton Agapito, Coronado Sarmiento Walter Julio, Estrella Ortega Andrés Avelino, Freire Pinargote César Augusto, Hurtares Izurieta Julia Elena, Marín Larreta Juan Rafael, Mena Padilla Víctor Hugo, Ochoa Mariscal Manuel de Tránsito, Oviedo Machuca Carlos Augusto, Pacheco Gil Osvaldo Alfredo, Panchano Cortés Williams Alfredo, Pozo Guerrero Wilson Orlando, Robles Vaca Marlene Alfredo, Rodríguez Macías Milton Manuel, Rodríguez Jacinto Aníbal, Romero Dávila Wilson Hipólito, Sarmiento Chucky Rubén Deifilio, Silva Wilcapi Carlos Jaime, Tapia Vilés Domingo Efrén, Torres Palacios Marcelo Ramiro, Torres Villegas Ignacio de los Ángeles, Velázquez Rodríguez Carlos Hernán y Belis Alvarado Carlos Alfredo. ¿Suman cuántos suman? 30, son 30 personas. Ya, 30, entiendo que somos 31, ¿no? Ya, falta creo Lucho Sánchez, mire si está Lucho Sánchez, porque con Lucho Sánchez, Freddy, parecería ser que la jueza, y con Lucho Sánchez sí somos 31, porque la jueza entendió o creyó que Lucho Sánchez había comparecido como amicus curiae, pero le demostramos, el abogado Freddy demostró que Lucho Sánchez firmó la demanda. ¿Cómo fue ese asunto, Freddy? Para que también esté incluido Lucho Sánchez, porque también explíquenos por qué no entraron los amicus curiae, que los vamos a poner en este segundo grupo. Abogado. A ver, ¿qué es un amicus? El amicus es una figura constitucional contemplada en el artículo 12 de la Ley Orgánica de Garantía Jurisdiccional y Control Constitucional. El amicus es considerado como un amigo del juez o un tercero perjudicado. ¿El amicus es parte procesal dentro de un juicio de garantía jurisdiccional? No. El amicus está en consideración del juez acoger los argumentos del amicus, incorporarlos en la defensa y, si el juez cree pertinente, generar unos efectos jurídicos que establece la misma jurisprudencia de la Corte Constitucional. ¿Cuáles son los 3 efectos jurídicos que podría haber generado la jueza que no lo hizo? A efectos interpartes, que solamente la sentencia es para las partes. ¿Cuáles son las partes procesales? Los legitimados activos y los legitimados pasivos. Ya indicamos que, de conformidad al artículo 12 de la Ley Orgánica de Garantía Jurisdiccional y Control Constitucional, los amigos no son parte procesal. Entonces la juez dispuso de que los efectos jurídicos de la sentencia dictada por ella tenía efectos interpartes. Como tenía efectos interpartes, le demostramos a la jueza de que por un laxus calami se había puesto el nombre... A ver, explíquenos, los compañeros están escuchando en este momento y están en el aire. Ellos, laxus calami, que no entendemos eso, Freddy. ¿Qué significa eso? Sí, por favor. Yo creo, mi querido doctor Pacheco, que usted no entiende, porque yo me estoy dirigiendo a una comunidad universitaria con un alto grado de conocimientos, ¿no? Porque son ex profesores de la universidad. Pero para hacerlo más sencillo, un lactus calami significa un olvido. En ese olvido, ese error de buena fe, perfecto, se le hizo entender a la jueza, porque tampoco fue el análisis de la jueza, no verificó tampoco la jueza quién suscribía la demanda para determinar quiénes son legitimados pasivos o legitimados activos. Me imagino de que por el arduo trabajo que representó ese proceso, porque fueron alrededor de unos 20 cuerpos que hicieron este proceso. Sacamos copia de todo eso. Así es. Copia de la copia.
En ese mismo proceso, Ya. ¿qué probamos nosotros? Muy bien. Que ya existía pronunciamiento de la Corte Constitucional donde determinaba... Claro, usted entregó ese documento, sí. donde determinaba la jurisprudencia de la Corte Constitucional que no podían disminuir la compensación económica determinada en la LOSEC. ¿Cuál es la pregunta clave que la jueza le hizo a la Universidad de Guayaquil? Si los profesores de la Universidad de Guayaquil son o no son servidores públicos. Perfecto, ahí estuvimos. Entonces el abogado acorralado en ese momento le dice, sí son servidores El públicos. jovencito, el abogado Ya, jovencito. ya. Entonces, al ser servidores públicos, la juez muy elegantemente explicó, ustedes también tienen el derecho de una compensación económica. Esa compensación económica tiene que darse de conformidad al artículo 129 de la LOSEC. Entiéndase que al ser servidores públicos, como lo dice la juez, también tiene el derecho de percibir lo que cualquier servidor público en el Ecuador percibe al momento de retirarse por jubilación. Sin por tomar los en años de cuenta servicio. que sea cuarto de tiempo, que sea medio tiempo, que haya trabajado 3 tiempos. Nada tenía que ver ¿Por eso. qué? La Por años de servicio, Corte ¿verdad? Constitucional ya determinó de que esto se genera primero bajo el principio de igualdad. Aquí lo que la norma del artículo 129 de la LOSEC que fue publicada en el año 2010 y hecho su reglamento 2 años posterior, en el 2012, entonces ya preveía como seguridad jurídica algo, cómo se debe liquidar las cosas. Entonces, y también estaba atado de los principios rectores bajo el principio de progresividad y no regresividad. No puede ser que a un ciudadano normal, a un servidor público normal, ejemplo, un servidor público del Ministerio de Agricultura, cumple 35 años de trabajo, lo liquidan su compensación económica, sale con su compensación económica completa, sus $53.000, pero un docente que ha entregado y ha construido perfiles productivos para la nación, para el país, para exportarlo a nivel internacional, le dicen, no, usted va a cobrar menos. ¿Por qué? Porque usted le vamos a poner de acuerdo a las horas de dedicación. Entonces, partiendo de ese concepto es un concepto completamente regresivo que ya lo corrigió la Corte Constitucional. Porque la Corte Constitucional dijo, oye, un momentito, aquí la norma que establece el principio de cómo se debe calcular es la LOSEC. Y ustedes tienen que ser la LOSEC, siendo todos los servidores que de alguna manera servimos a las instituciones, tanto en escuela politécnica como universidades o cualquier otra instituciones, servidores públicos. Porque así lo establece el artículo 229 de la Constitución de la República. Doctor Viejo, con lo que queda perfectamente claro y de las acciones que nosotros hemos desempeñado, es más, tenemos aquí el cuadrito, compañeros, del valor que debería de corresponderle a cada uno de los compañeros. Esto es sencillito. A ver, el que tiene 35 años como servidor público, no como profesor de la universidad solamente, porque el Departamento de Talento Humano estaba liquidando solo los años que había servido en la universidad. No, como servidor público, quien acumula, quien computa 35 años, le corresponde 53.100. Y en este caso, todos los 31 compañeros, o la gran mayoría, un 99% de los compañeros, acreditamos 35 años y más en el servicio público. No es solamente en la universidad. Usted lo demostró con los últimos escritos que ha presentado, tanto en la función judicial como en la universidad. Por eso es que tengo que explicarle a los compañeros, lamentablemente, en este momento hay ese vaivén, ese tira y jala, podríamos hablar morochamente. Procuraduría Síndica envía un documento a Talento Humano. Talento Humano solicita a Procuraduría Síndica y parece que no hay todavía uniformidad de criterios. Yo he tenido un par de audiencias con el señor director de Talento Humano, a quien tengo que decirle públicamente a los compañeros
está predispuesto a acatar la sentencia, pero él necesita de Procuraduría Síndica que se le informe que la sentencia debe cumplirse. Estamos en ese proceso, compañeros, y como lo reitero, hay la plena certeza de que así será. En todo caso, doctor Freddy Viejo, usted como el que más que ha estado en el proceso, que nos ha acompañado a las audiencias, que nos ha representado, en las audiencias, y que sabe que la gran mayoría, que todos somos de la tercera edad, y particularmente quienes somos de la tercera edad, tenemos un asunto a nuestro favor porque pertenecemos a los grupos vulnerables. ¿Es así o no es así, abogado? Sí, mire, el tema es que ciertas veces ciertos funcionarios, por el temor de la Contraloría General del Estado, no asumen su rol de funcionarios públicos. Debe de cumplir la sentencia, la juez es clara. El único punto que ustedes pueden bajar la sentencia de la función judicial estableció, no el único punto de controversia que existe entre los legitimados activos jubilados de la Universidad de Guayaquil y la Universidad de Guayaquil es la fórmula de calcular la compensación por años de servicio. Porque en lo demás, la universidad había aceptado ya, con la documentación que entregó y con el servicio que ustedes entregaron a la patria, ¿no era no? Y la liquidación que ustedes percibieron, había ya probado de que si tenían y tuvieron una relación con la Universidad de Guayaquil por más de 35 años, que efectivamente los liquidaron en forma diminuta y que inobservaron el artículo 229 de la LOSEC. Entonces, en base de eso, la juez ordenó recalcular de acuerdo a la LOSEC. Correcto. ¿Y por qué menciona la LOES? Porque es parte de una ley sectorial, porque son profesores de la LOES. Y al mencionar a ella a viva voz, y le contestaron a viva voz que son servidores públicos, naturalmente la LOES y la LOSEC no son contradictorias entre sí, se fortalecen, se nutren entre sí. ¿Por qué fue aceptada la acción de protección? Porque en la acción de protección también probamos que se trata de ciudadanos legitimados activos, jubilados de la tercera edad, con enfermedades catastróficas y que de alguna manera necesitan reforzar sus derechos para que el juez pueda sustituirlo por la cuestión ordinaria. Y además, ¿por qué? Porque habían sido víctimas de discriminación. ¿En dónde? Con una liquidación que los ponía en un nivel inferior que a los otros servidores públicos de las otras instituciones del Estado. Y además, ¿por qué? Porque ya existía el problema resuelto por la Corte Constitucional. La Corte Constitucional en pleno resolvió que las compensaciones económicas no se podían disminuir. En base de eso, debe la Procuraduría Síndica establecer lo siguiente. Primero, identificar, ¿la LOSEC es una ley general? Sí. ¿Esta ley general es aplicable a todos los servidores públicos? Sí. ¿Es aplicable también a los docentes de la Universidad de Guayaquil? Sí. En la Ley Orgánica de Educación Superior, la LOES, ¿existe alguna fórmula de compensación económica? No. Si la Ley Orgánica de Educación Superior establece solamente en forma sectorial la organización, educación, estatus, incentivo, ¿de qué? Para los docentes de la Universidad de Guayaquil. Como existe también otras leyes sectoriales en materia de salud, en materia tributaria, en materia de niñez, en materia penal, que son leyes sectoriales. ¿Por qué? Porque va enfocado a un sector. ¿Para qué? Para de una manera cubrir esas políticas públicas de ese sector en educación, en salud, en niñez, etcétera. Es importante de que debamos nosotros entender de que en el momento de que se le pague a un servidor público menos y a otro se le pague más, y se utilice una fórmula
para un servidor público docente y para otro servidor público de otras instituciones, Eso es discriminación. otra fórmula, es Discriminatorio. una discriminación. Claro. Es por eso que tengo la certeza, Perfecto. tengo la certeza de que nosotros tenemos la razón jurídica y los procedimientos no pueden por ningún concepto chocar contra el debido proceso. En ese momento nosotros estamos indicando que de conformidad a las reglas de la propia Corte Constitucional y el artículo 86 de la Constitución de la República, en armonía con las disposiciones de la Ley Orgánica de Garantía Jurisdiccional y Control Constitucional, las sentencias son de cumplimiento inmediato. Así es. No acepta, no se puede aceptar una reinterpretación. Peor aún, seguir generando una duda de una vulneración cuando en sentencia fue claro. La litis se trabó en la fórmula de cálculo y la fórmula de cálculo fue aclarada por la juez constitucional agarrándose de una sentencia del Pleno de la Corte Constitucional que favorece a todos los sectores, todos los servidores públicos para que sean liquidados en forma uniforme, de conformidad al artículo 129 de la LOCEC. Creo, compañeros y compañeras, que con la explicación aquí, muy didáctica, muy objetiva, sustentada en derecho, es más, nombrando los articulados que corresponden a nuestro proceso, creo, compañeros, que queda claro ante la faz de la tierra que nosotros tenemos la razón. Y reitero, compañeros, estoy empeñando mi palabra, aunque algunos no creen, que algunos me tratan mal a veces, pero yo ya estoy acostumbrado, compañeros. Estoy empeñando mi palabra de que más tarde que temprano estaremos cobrando el valor que nos corresponde, que aquí están los rubros que los hemos presentado también al Departamento de Talento Humano. Evidentemente, ellos tendrán que hacer su proceso de liquidación y cuando tengamos la liquidación, que la vamos a tener, ya estará determinado el valor que se va a cobrar, porque hay ciertas circunstancias que tienen que darse en estos procesos de liquidación. Lo que debemos estar es vigilantes. Yo quiero aclarar algo, ¿no? La primera regla, el artículo 76 de la Constitución de la República, que es la columna vertebral del derecho constitucional, del debido proceso, es que todas las autoridades públicas, judiciales, administrativas, tienen la obligación de aplicar a las partes el derecho que corresponda. Correcto. ¿Eso qué quiere decir? Que el derecho, que el artículo 129 en armonía con el artículo 229 de la Constitución de la República y a su vez con la LOES, ya hay una fórmula que hay que calcular. La fórmula de calcular es por los años de servicio. Y eso ha sido claramente detallado en la sentencia, que solamente está haciendo cumplir lo que ya está escrito y lo que la Corte Constitucional en un momento oportuno, en un caso análogo en lo referente a los servidores públicos, resolvió cómo tenía que liquidarse y la fórmula. ¿Por qué no puede esa fórmula cambiar? Porque en el momento que esa fórmula cambia a algo menor, eso significa retroceso de derecho. Eso significa chocar con una pared que está prevista en el numeral 8 del artículo 11 de la Constitución de la República, que es el principio de progresividad. Muy bien. Yo creo, compañeros, que con esta sesuda explicación, jurídica explicación, está completamente claro. Ratifico, vamos a cobrar, compañeros, esos valores que la Universidad de Guayaquil, por derecho, y además porque fuimos a la justicia constitucional y la jueza constitucional nos los dio. Efectivamente, aceptó nuestro recurso, se nos violentaron nuestras garantías constitucionales con el patrocinio del abogado Freddy Viejo González y estaremos más tarde que temprano, ojalá sea más temprano que tarde, cobrando, compañeros. Tengan convicción, tengan la fe de que así será. Luego tenemos un segundo grupo, compañeros, que se han inscrito algunos compañeros. Entonces, ese segundo grupo
compañero Luis Nelson, cuáles son los requisitos del segundo grupo de la compensación, cuya nómina vamos también a dar lectura de los que están inscritos y de los que tienen que seguir presentes para cuando ya se presente asimismo la nueva demanda. Bien, los requisitos que deben de presentar los compañeros para anotarse en el nuevo grupo para recibir la compensación son los siguientes. Primero, la copia de cédula de identidad. Segundo, el acuerdo de jubilación que le entregó la Universidad de Guayaquil. Tercero, la historia laboral del IES. No, a ver, el acuerdo de jubilación es del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Sí, perdón, sí. El acuerdo de jubilación del IES. El tercero, historia laboral del IES, que muchos le llaman el mecanizado, pero acá el nombre es historia laboral pero del el IES. que es una sola hoja. Es una sola hoja. No el que es una sola hoja. Todo el paquete. Cuarto, el certificado de talento humano de años de servicio y última remuneración mensual unificada, el RMU. Y como quinto, tenemos el certificado de pago por concepto de compensación que también le entregó. A ver, ese documento lo entrega la universidad. Se solicita a la universidad cuál fue el valor que le depositaron en su cuenta de ahorros o cuenta corriente por concepto de la compensación. Y luego nosotros con eso, como ya tenemos los años de servicio, hacemos una liquidación nosotros. Pero la universidad es la que tiene que hacer la liquidación y nosotros estar vigilantes. A ver, David, lea la nómina de los que están inscritos. Muy bien, tenemos a Julia Mejía. Inscritos en el segundo grupo de la compensación, compañeros. Y no por el hecho de estar inscritos significa de que ya van a ir en la demanda. Tienen que ir a firmar el documento en el momento oportuno. Muy bien. Tenemos a Julia Mejía, Alberto Enderica, Richard Vélez, José Zambrano, Manuel Alencastro. Tenemos también a Blanca Bermeo, Hugo Jurado, Pilar Hernández, Ángel Sánchez Alcíbar, Blanca Andrade Burgos, Luis Hidalgo, Clever Loro, Fernando Rendón, Carlos Ruiz Pita, Iván Bacarro Macías, Jorge Miranda, Santiago Guímez, Ruth Vera Párraga, Jacinto Calderón, Gladys Vargas, Daniel Espinosa, Yasmín Granda, Segundo Pacherre, Carlos Ayala Durán. Bien, en ese segundo grupo, el doctor Viejo, están 7 compañeros, que hay falta de Leonardo Pacheco, que acudió como amicus curiae en el primer grupo, 7, 8 compañeros, si la memoria no me falla, pero que lamentablemente, ya por lo que acaba de explicar el abogado Freddy Viejo, no fueron considerados como sujetos procesales, sino simplemente como amigos curiae, como él nos lo acaba de explicar, que no es nada más que amigos de la Corte y que participan en el proceso, pero que no, la jueza no los consideró. En todo caso, con esta explicación amplia, compañeros, más de 30 minutos, mucho más, yo creo que queda aclarado y cerrado el asunto de la compensación por jubilación. Ahora bien, vamos a darle un tiempito también, abogado Freddy Viejo, al otro proceso. Vamos a dejar para el último la jubilación complementaria, pero vamos a darle al otro proceso, que es el proceso del pago de los fondos de reserva. Le hemos informado a la comunidad universitaria, porque aquí no solamente intervienen jubilados, aquí también intervienen los profesores activos, aquellos que laboraron del año 2000 al año 2009 y que, como lo acabamos de indicar en oportunidades anteriores también, la universidad no aportó los fondos de reserva de conformidad con su sueldo completo, sino solo con el sueldo básico. Por eso es que este es el año 2001, el año 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Hemos presentado hace 2, 3 años, 4 años, algunos tienen 5 años en el trámite, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Se presenta el reclamo con el formulario 107, luego en el formulario 107 en donde están todas las remuneraciones percibidas durante los años 2000 al 2009, ¿no?
Luego de un trámite más o menos largo, porque no es de la noche a la mañana, después de ese trámite largo, la comisión provincial emite las glosas a favor del profesor o a favor del servidor. Emitidas las glosas, esas glosas van a la universidad. Y como es lógico, la universidad puede impugnarlas. Las impugna las glosas, regresan a la dirección provincial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Como no puede ser de otra manera, allí las glosas se confirman. Confirmadas las glosas, regresan a la universidad. Ya la universidad no impugna, sino que apela. Y así sucesivamente va a Quito, regresa de Quito, en Quito toman una decisión para que la provincial resuelva, vuelve a resolver, vuelve a la universidad vuelve a apelar, per secula seculorum, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5 y tantas y cuantas veces el documento llegue. Eso motivó que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en algún momento para salir de este trámite engorroso, comenzó a pedirnos, pues, a quienes comparecíamos ante el IES, a que entreguemos los roles de pago del año 2000 al 2009, mes a mes. Imagínense, 12 del año 2000. ¿Y dónde tenemos esos documentos? La universidad tampoco los tiene. Por allí algunos entregaron, otros no, ya no está entregando. Entonces, con el doctor Freddy Viejo hemos conversado y le hemos pedido que en vista de su amplia experiencia, vista sus amplios conocimientos en el derecho constitucional, nos explique si podemos o no concurrir a la justicia constitucional a presentar un recurso de protección. Usted tiene la palabra, distinguido jurisconsulto. Para cerrar el tema, un segundo nomás de la compensación económica, quiero aclararle que la compensación económica lo paga la última institución donde labora el servidor público. Correcto, correcto. Y va acumulando todo el tiempo que usted laboró en el servicio público. Sí. Muchos de los docentes que defendemos nosotros, aproximadamente el 99.9%, fueron profesores de colegio de 8 horas y trabajaban en la Universidad de Guayaquil, porque así lo permite la Constitución de la República, que los únicos servidores públicos que pueden tener pluriempleo son las personas que se dedican a la docencia y la investigación en las universidades públicas y las escuelas politécnicas. Aclarado este tema, vamos por lo otro. Bien. Cuando hay un proceso administrativo de glosa, donde el IES actúa como un juez que dirime las propuestas del denunciante y la propuesta del glosado de la Universidad de Guayaquil, el IES, como autoridad administrativa, el IES que tiene que tomar la decisión de decirle, momento, usted ya agotó la doble instancia, ya agotó el procedimiento de apelación, ya no procede más apelación, ejecútese. ¿Por qué creo que sí procede una acción de protección? De conformidad al artículo 88 de la Constitución de la República establece de que las acciones de protección proceden cuando se ha vulnerado un derecho constitucional. ¿A través de qué? A través de políticas públicas, a través de discriminación, a través de que no se puede hacer un goce y un goce pleno de los derechos constitucionales prescritos en la Constitución de la República. Por estar de alguna manera subordinado, por estar en una manera de indefensión, eso lo establece la Constitución de la República. Pero la Ley Orgánica de Garantía Jurisdiccional y Control Constitucional, en los artículos 39, 40 y 41, y precisamente en el artículo 40, establecen 3 requisitos. Que se haya vulnerado un derecho constitucional. Considero que la falta de eficiencia administrativa del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ha vulnerado varios derechos constitucionales. El derecho de que el servidor público pueda percibir sus fondos de reserva, que es un derecho económico irrenunciable.
el derecho al debido proceso, porque un proceso que tiene 2 instancias no puede tener 3, 4 o 5. Un proceso donde se establecen términos y tiempos no puede estar sujeto a cada interpretación de un funcionario en términos y tiempos. Consecuentemente, también se violentó el derecho a la seguridad jurídica y el derecho a una expectativa de vida mejor. ¿Por qué? Porque esos fondos de reserva va a permitir que los mayores adultos que se encuentran en estado catastrófico puedan tener una calidad de vida mejor y prolongar su vida en forma digna. ¿Por qué también procede una acción de protección? Aparte de las violaciones de los derechos constitucionales y los principios de igualdad. Es porque la IES es una autoridad administrativa. Si en una autoridad administrativa responde por las dilataciones fuera del procedimiento previamente establecido, porque genera una vulneración. Y la tercera es porque no hay otra vía que reclamar. Esta es la única vía que reclamar que le toca a los mayores adultos, porque ya están desgastados entre 5 a 8 años, Sí, que ya trámite. había desglosado, que ha estado glosada la Universidad de Guayaquil, que ha durado el trámite de la Universidad de Guayaquil, y ahora sí quiero hacer un poquito más duro. ¿Qué la universidad, qué el IES le pide a los jubilados? Señores, no conocen ni la estructura jurídica del país. Le pide el contrato de trabajo registrado en el Ministerio de Trabajo. Así lo dice, sí. Cuando los servidores públicos docentes de la Universidad de Guayaquil tienen su ley, que se llama Ley Orgánica del Servicio Público, y la Ley Orgánica de Educación Superior, no utilizan, pues, señores, contratos de trabajo indefinidos, ni contratos de trabajo temporales. Consecuentemente, el funcionario asignado por el IES, primero es un funcionario que no tiene el conocimiento jurídico de cómo está estructurado los servidores públicos en el país. Y al no tener ese mínimo conocimiento, incluye en errores completamente inaceptables, condenables. Universidad de Guayaquil puede apelar lo que le da la gana y cuantas veces quiera. Pero ¿quién tiene que decir que está abusando del ejercicio de la apelación? Es la autoridad que está en este momento actuando como juez, que es el IES. Entonces, Por para eso es mí, que el responsable que hay que ir con una acción de protección es contra el IES. A ver, para aclarar esto entonces, abogado viejo, nosotros no vamos a demandar a la Universidad de Guayaquil. No, Nosotros vamos a demandar es al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Así es, ¿no? así es. Perfecto. Entonces, en el asunto de los fondos de reserva también tenemos compañeros inscritos y pueden seguirse inscribiendo. No hay ningún inconveniente. A ver, ¿cuáles son los requisitos, licenciado Chamaidán? Que acá están también los inscritos, que lo leerá David, ¿ah? Bien, los requisitos que deben de presentar los compañeros jubilados son los siguientes. No solo para los jubilados, perdón, eso es para Los todos fondos de- los perdón, que los trabajaron fondos de del año reserva, los fondos de 2000 al reserva. 2009 en la Universidad de Todos los que Guayaquil. participaron, correcto. Primero, copia de cédula de identidad. Segundo, historia laboral del IES. Tercero, certificado del formulario 107 en el que consten los sueldos recibidos durante los años 2000 al 2009. Cuarto, haber presentado el reclamo en las ventanillas del IES, así como alguna notificación del proceso en trámite. Y quinto, acudir a firmar el documento relacionado con el recurso de protección. Las nóminas de los inscritos. Muy bien, y los inscritos hasta ahora son Osvaldo Pacheco, El primerito. José Albán, Francisco Morán Peña, Ramón Villacrés, Clemente Moreira, Aníbal Quintanilla, Carlos Oviedo, John Mendoza, Rafael Valverde, Alberto Enderica, Richard Vélez, César Freire, Gabriel Casanova, Ruth Vera Párraga, Carlos Ayala Durán y Jorge Miranda.
Ya, eso no significa, compañeros, de que no pueden seguirse inscribiendo, se van a seguir inscribiendo. Y para terminar este tópico, porque se nos viene el tiempo encima, miren que no hemos podido ni siquiera pasar ninguna cuña comercial, porque este programa se sustenta también con las cuñas comerciales. Minimarca y Minerva nos apoya en ese sentido, pero hoy día la hemos dejado a un lado a Minimarca y Minerva por la presencia de tan prestigioso jurisconsulto, y debemos decir también, compañeros, que pueden seguirse inscribiendo, no hay ningún inconveniente, pero también le consulté al abogado Freddy Viejo si podíamos, porque en algún momento el señor rector de la universidad estuvo de acuerdo con nosotros en pedirle un pronunciamiento a la Procuraduría General del Estado, y el abogado Viejo, ¿cómo nos contestó? Cuéntenos, ¿qué nos dijo, abogado Viejo? Ustedes bien saben que las opiniones del Procurador General del Estado, estas opiniones son, primero, obligatorias al consultante. Entonces, el tema es que lo que opine el Procurador General del Estado de la materia que consulta el rector de la Universidad de Guayaquil debe ser aplicable en forma obligatoria y general para todos los servidores y servidores públicos. Bien, en todo caso, vamos también a impulsar, porque eso que quedó ahí, inclusive el rector me envió a conversar con la procuradora jurídica de la universidad, yo conversé con ella, me dice, lo único que me hace falta es que el rector me envíe formalmente el quipus, mediante el cual me solicita el documento, yo ya lo tengo avanzado, adelantado. Lo dejamos un poco stand-by, compañeros, porque nos dio un poco de temor, un temor normal, de que de pronto la Procuraduría General del Estado podía fallar en contra, pero ya nos indica el abogado Viejo que no hay por dónde falla en contra de un derecho, porque es nuestro derecho el percibir nuestros fondos de reserva, cuya nómina hemos dado lectura. Y para culminar, Freddy, porque el tiempo ya se nos vino encima, no hemos pasado ninguna cuña comercial, a pesar de que tenemos aquí el auditorio llenecito, aquí está Jorge Miranda, aquí están los compañeros, ¿verdad? Aquí nosotros creemos que es importante que este programa se difunda, que este programa continúe. Aquí está Alfredo también, ¿verdad? Aquí está el compañero Oscar Vélez, un docente muy conocido en la Facultad de Comunicación Social. Alfredo es decano de la Facultad de Ingeniería Industrial. Bueno, en todo caso, lo importante es que nosotros, compañeros, terminemos este programa el día de hoy con lo que tiene que ver con la jubilación complementaria. En el asunto de la jubilación complementaria tenemos un proceso largo. Pasamos primera instancia, pasamos segunda instancia, se retrotrajo a primera instancia, la jueza de primera instancia nos concedió el derecho a que se nos violentó nuestra garantía constitucional, pero no mandó al pago. Estamos esperando la audiencia, que será el 1 de diciembre. ¿Qué nos puede comentar sobre aquello, abogado Freddy Viejo González? Sí, yo creo que aquí la Corte Constitucional ha mirado en forma selectiva a los jubilados de la Universidad de Guayaquil. ¿Por qué digo eso? El nudo crítico del derecho bloqueado, porque estaban cobrando su jubilación complementaria, del derecho bloqueado, nace de un auto de verificación del 10 de noviembre del 2021. De ese momento, de un auto de verificación que no describe las disposiciones positivas o negativas, o no, en palabra morocha, nombres y apellidos de quien se debe bloquear o suspender. En ningún momento ese auto indica que se debe dejar de pagar. Y claro, que se debe dejar de pagar, suspender, o a quienes se le debe suspender. Así es. O a quienes se le debe suspender. Pero los que me conocen y son van abogados, y ahorita que existen inteligencia artificial, yo no creo en eso. ¿Qué efecto jurídico tiene un auto de verificación ya,
No, ¿Y sí, qué bueno, sí, efecto bueno. jurídico tiene la resolución del Pleno de la Corte Constitucional? Una sentencia, Freddy. Hay La sentencia del Pleno de la Corte Constitucional. Ahí ustedes van a entender de que la auto de verificación es un auto de seguimiento del cumplimiento de la sentencia. Eso quiere decir que una hoja, una rama del tronco no lo puede torcer, porque la sentencia es inamovible, es incorregible. Más aún, cuando en vía de incumplimiento de sentencia, son los propios jubilados que acuden a la Corte Constitucional a hacer cumplir la sentencia, donde tienen efectos intercomunes para el tema de la jubilación complementaria. Entonces, este proceso que venía sustanciándose en forma normal, correcta, ante lo contencioso administrativo, donde se acreditaba y donde daban a entender los años de servicio que permanecieron y en la jubilación, y ellos autorizaban el cobro de la jubilación complementaria, se vio bloqueado por una interpretación de una directora de talento humano que no se encuentra ya en la Universidad de Guayaquil, presumiblemente de apellido Villegas. Jueza de la República. Ya. Entonces, esa calidad de abogado, de funcionario, quien supuestamente ahorrándole al Estado dinero, provocó nudos críticos para ¿quiénes? Para las personas que son más vulnerables. Son los jubilados de la Universidad de Guayaquil, que actualmente tienen enfermedades catastróficas y dependían su expectativa de vida, su proyecto de vida, de percibir una remuneración extra por su jubilación complementaria, por el gran valor académico y científico y su aporte de trabajo que entregó a la nación al construir nuevos perfiles de producción. Además, doctor Viejo, estaba sustentado en el decreto legislativo de José María Velasco Ibarra de 1953. Sí. Entonces, esta situación ha generado un caos. Yo me pregunto, ¿los jueces del Tribunal Contencioso Administrativo terminarán en este momento que conocen ese caso? Para mí van a terminar en la cárcel. ¿Por qué en la cárcel? Porque los jueces ya no pueden sustanciar algo que está sustanciado. Y los jueces contenciosos administrativos se le quitó la facultad de admitir o no admitir una petición, porque ellos solamente en materia constitucional pueden cuantificar, y terminó el caso para ellos. La Corte Constitucional tampoco por un auto de verificación puede tirar abajo todo lo que está construido. Bueno, la Corte no la tiró abajo, la tiraron abajo los funcionarios de la universidad. Sí, pero varias personas, varios jubilados han acudido a la Corte Constitucional y le han dicho: señores, revise lo que está pasando, oriente, ¿qué es lo que usted quiere hacer? Para mí... No se pronuncia. No se pronuncia. Para mí, si en el caso quieren, y el 99.9% de los jubilados están en esta situación, si dicen que ellos debían cumplir entre 25 y 30 años al 2014, muchos cumplieron la edad de los 25 y 30 años para tener su jubilación complementaria. 25 años al 2010, no, 30 años al 2010 y 25 al 2014. ¿Por qué cumplieron? Pero había otra norma que decía que ellos podían seguir trabajando hasta tener 70 años. Sí. Ahora es hasta 75. Ya, entonces, si ellos cumplían los requerimientos que establecía allá, pongámosle el reglamento inconstitucional del CES, que establecía un acto regresivo y solamente decía hasta el 2014, pero el 99.9% de los que están reclamando al 2014 sí tenían los 25 años y otros tenían los 30 que establecía, como estableció de 2010 30 y del 2025. Mucho más, sí. Y muchos más. Entonces, es lógico, es saber sumar y restar.
que tenemos una constitución garantista. Ojo, que nos las quieren derogar, ¿ah? Y esa constitución garantista tiene un principio nacional e internacional, que es el principio de favorabilidad. Y en materia laboral, ese principio cobra vida, cobra certeza y cobra latido. Entonces, si me están escuchando los excelentísimos magistrados de la Corte Constitucional, un saludo ¿ya? A los Y magistrados. de los excelentísimos jueces del Tribunal Contencioso Administrativo. Otro saludo a los señores jueces. Que le expliquen a la comunidad universitaria qué efecto jurídico tiene el auto de verificación versus a la sentencia dictada por el Pleno. ¿Y a quién van a obedecer? ¿A un auto de verificación o a una sentencia? Tanto es así, porque en esos descansa la seguridad doctor jurídica. Viejo, y los guardianes de la seguridad jurídica, desgraciadamente, son estos señores jueces. A ver, de tanto la es así, Corte doctor Constitucional Viejo, y la Corte Provincial de Justicia. Permítame decirle, mi querido doctor Viejo, antes de culminar nuestro programa, que en ese peritaje estábamos todos, inclusive quienes nos habíamos jubilado después del año 2014. Estábamos todos con un valor X determinado producto del peritaje. Pero lamentablemente, inclusive por decisión del perito y también por alguna providencia del Tribunal de lo Contencioso, sacaron a todos los que se jubilaron a partir del 1 de enero del 2015 hasta la presente. Y hay un peritaje allí que está solo contemplando, y lo tenemos nosotros, la copia de ese peritaje, está contemplando solo a quienes se han jubilado hasta el 31 de diciembre de 2014. Entonces, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el perito Bayona, ha hecho un sinnúmero de peritajes y me indicaban que por qué no se aprueba ese peritaje, porque lamentablemente en cada peritaje se aumenta una persona, 2 personas, 3 personas, que para ellos o para la universidad, que es la contraparte, no tiene razón de ser. Por eso es que no termina todavía de aprobarse este peritaje y todavía está en controversia. Eso es lo que tiene que ver con el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Pero nuestro proceso del cobro de la jubilación complementaria tiene que ver con el recurso de protección presentado, y que el 1 de diciembre, abogado Freddy Viejo, tendríamos la audiencia de estrado, ¿verdad? Así es. Correcto. Hay que aclarar primero, era necesario aclarar esto como antecedente. Correcto. Ejemplo, ¿por qué procedió y por qué se declaró que se vulneraron los derechos constitucionales los que participaron en la acción de protección? Porque no hubo una notificación previa. Así fue. Al no haber una notificación previa de la suspensión o el bloqueo del pago de los fondos complementarios, de la jubilación complementaria que lo venían percibiendo. Eso lo dijo la abogada, la jueza constitucional, doctora Totoy. Ejemplo, se vulneró el derecho, porque la universidad no tuvo los argumentos para sostener que era una disposición clara, diáfana y precisa de la Corte Constitucional. Esto va a ir a apelación de segunda instancia el 1 de diciembre. Los jueces tendrán que resolver en el 1 de diciembre, ejemplo, ratificar la sentencia o ordenar otras clases de medidas de reparación. Sí. Entonces, nosotros confiamos en la justicia constitucional, tratamos de la manera de litigar de buena fe y confiamos que tenemos la razón jurídica y el derecho nos asiste. Y vamos a proponer las acciones que sean necesarias. Inclusive, estamos pensando que en caso hay un adelanto del tema que quieran revocar, una medida judicial donde ustedes estaban cobrando su jubilación complementaria, estos no tendrían efectos retroactivos. Primero, el delito se ha cometido. Pensar cómo denunciar una acción penal contra el perito y contra los jueces del Tribunal Contencioso Administrativo. Porque ellos debieron decir, momento señores, ustedes no tienen el derecho de bloquear, de suspender y de no pagar los fondos complementarios hasta cuando nosotros revoquemos. Y nosotros no podemos revocar porque la ley
la Corte Constitucional en pleno nos limitó nuestras funciones en materia constitucional, porque solamente podemos cuantificar. Como no podemos revocar, cuantificar, ustedes tampoco pueden hacer lo que les da la gana. Y si quieren hacer algo, propongan un juicio de lesividad. Perfecto. Y para culminar, ojalá la Unión Nacional de Periodistas no nos llame la atención por este minuto que nos hemos pasado, o por estos varios minutos que nos hemos pasado. En todo caso, concluyamos, doctor Freddy Viejo, porque no es fácil a usted conseguirlo. Usted anda siempre en sus asuntos judiciales, anda en sus procesos. Usted también es miembro del Colegio de Abogados. Usted pertenece al Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, y para ser miembro del Tribunal de Honor no es cualquiera, ¿verdad? El Tribunal de Honor siempre son aquellos abogados prestigiosos que tienen una trayectoria límpida en todo su accionar jurídico. Vamos con el grupo 3. El grupo 3 ya hicimos la audiencia de estrados hace varios meses. ¿Y por qué no hay sentencia, mi querido doctor Viejo? Y yo, eso, para que te conozcan los compañeros que me preguntan. Nosotros gestionamos, comparecemos a las audiencias, tuvimos la pero audiencia. Quienes resuelven es el sistema judicial, son los jueces asignados, los jueces sorteados. Esa corresponsabilidad para que le dé al ciudadano la certeza de el acceso a la justicia ya no corresponde a los abogados litigantes, ni a ustedes, porque nosotros también estamos sometidos a un sistema. Ese sistema tiene que dar su sentencia. No ha dado su sentencia, está en mora su sentencia. Estamos viendo la posibilidad con el doctor Pacheco de recusar, porque ya han pasado más de 180 días ya a fin de recusarlo, pero esa recusación también genera nuevos gastos, y lo que el doctor Pacheco lo que quiere es no generar mayores gastos adicionales. Y no olvidemos, compañeros, que esta lucha la ganamos, dure lo que dure. Dude quien lo dude, cueste lo que cueste, si luchamos como hermanos, esta lucha la ganamos. Hasta el próximo lunes.